Segundo bloque con Jorge Molina. Estábamos hablando del gobierno nacional. ¿Tenés alguna visión de estos? Yo veo que hay hubo ya incluso un apuro, una urgencia para cumplir con ciertos sectores que sustentan, eran la base, digamos, de sustentación de Cambiemos, como el caso claramente de la devaluación, que significa una transferencia de recursos importante, como la quita de retenciones, que claramente también significa potenciar el ingreso de un sector en desmedro de otros, y no vemos la misma celeridad con respecto, por ejemplo, a una misma promesa de campaña, que era la modificación del impuesto del injusto impuesto llamado el impuesto a la ganancia. Que eso sí aliviaría la situación de los trabajadores. Por ejemplo, si hubiéramos visto que se hacían medidas que sean, digamos, equilibradas para un sector y también para los otros, tendríamos una visión más optimista. Estamos viendo que hay claramente intención de cumplir con un sector de la economía en desmedro de otro. De todas maneras, el tema de ganancia, yo no sé si ustedes tienen el porcentaje de la cantidad de empleados estatales que pagan ganancias. Fue creciendo con el paso de los tiempos, a tener una base cada vez fija y la misma evolución de los salarios, fue incluyendo cada vez mayor cantidad de compañeros. Nosotros tenemos seguramente casi el 20% de compañeros afectados por el nivel de ganancia, que es distorsivo, porque primero que es injusto, y segundo que generaba situaciones que llevaba a lo siguiente, que un superior funcional jerárquico de un área cobrara menos que un dependiente, porque entraban en una categoría o entraban en el impuesto a la ganancia y su dependiente no. Entonces eso genera injusticia, mal humor, molestia injustificadamente. Pero además hay otra cosa, digamos, supongamos que mañana, por un decreto, por lo que fuere, se elimina el impuesto a la ganancia de los salarios. Eso solamente va a beneficiar al 20% de los trabajadores estatales de Santa Fe, y los precios, el aumento de los precios son para el 100, digamos, para el 80. Así, eso sería una especie de corrección a una situación que es injusta, está claro. A una situación que no es legal, porque el salario, como decíamos hoy, tiene un carácter, no es rentístico, tiene un carácter alimentario. No es una especulación, sino la forma de vida que tiene un trabajador y su familia. Pero bueno, sintetizando la pregunta, decía, nosotros esperamos que el gobierno también escuche a los sectores más populares, los sectores que representan al mundo del trabajo, y no repitamos, pues ya tenemos, después de 30 años de democracia, errores donde entramos en una seta netamente liberal, que genera en su momento las primeras medidas ya están dadas, pues la apertura de la economía en forma indiscriminada, eso genera falta, digamos, de producción de organismos que se sustituyen de productos que se sustituyen por la exportación. Eso genera un ciclo recesivo, el ciclo recesivo genera desocupación, y bueno, ya sabemos, tuvimos experiencia de cómo van estos procesos. Por eso creo que hay que apelar a la memoria histórica reciente de nuestro pueblo. Los funcionarios deberían ver que si se insisten en recetas netamente neoliberales, también sabemos ya cuáles son los resultados. Y los resultados terminan siendo crisis sociales muy dolorosas para el pueblo argentino. Y además de la memoria histórica, viene bien también mirar Brasil. Digamos. Quien no quiera recordar, que mire lo que está pasando en Brasil, donde de alguna manera se intentó ajustar, corregir los problemas de la economía, y hace 2 años, 3 años que están en recesión, la peor recesión de la... Sí, claro. Y para colmo, ya sabemos que hoy los mercados están integrados, la industria automotriz argentina está complementada con la brasilera, entonces se para Brasil, se para Argentina. Esto sucede en general en el mundo, pero más entre nuestros vecinos. El peor año para la industria automotriz. Claro, la industria automotriz hay muchos trabajadores, muchos comercios, gente que vende, digamos, las concesionarias que venden los autos, mueve un importante porcentaje de por eso, yo quisiera creer que más allá de los pasos iniciales, el gobierno va a entender que tienes que garantizar el consumo interno. El consumo interno va a ser la sustentación del comercio local, de la industria local, de toda la estructura de servicios de un país, genera empleo, genera mantenimiento de las fuentes de trabajo, como una forma de no quedar solamente en las recetas estas que terminan siendo, creando los mecanismos de especulación, donde a un empresario determinado le conviene más la timba financiera que invertir en nuevas máquinas de su actividad. Por eso digo, si nosotros
como argentinos, independientemente del lugar que estemos parados, recordamos los distintos procesos, seguramente no cometemos los mismos errores. Yo no digo que no había situaciones para corregir tal cual venía la economía en el 2015, pero no se puede mirar la realidad con un solo ojo. Como dirigente sindical, ¿qué opinión tenés de estos despidos, corte abrupto de contrato, lo que fuere? Hay que ver cada situación particular que está tomando el gobierno nacional. Sí, yo como trabajador y como representante de trabajadores no puedo nunca coincidir con esa sentía, jamás. Yo creo que si el gobierno hubiera fundado los motivos que existen en la legislación vigente, si un tipo cobra y no trabaja, bueno, no es un trabajador, claramente no es un trabajador. Ahora, aparte están los mecanismos... Cada régimen, nosotros tenemos lo nuestro y supongo que los nacionales también, son sistemas disciplinarios, sistemas de cumplimiento y de obligaciones. Si el gobierno hubiera acudido a esos mecanismos, nadie podría decir nada. Ahora, cuando se plantean, nosotros no tenemos este caso en la provincia, pero en organismos nacionales, especie de despidos masivos, realmente es algo que nos preocupa. Y si vemos los números que se están diciendo desde distintas fuentes en Buenos Aires, es realmente preocupante mandar a tantas personas a dejarlos fuera del consumo, porque estamos hablando de una economía que los va a absorber rápidamente. Entonces, mi visión es claramente crítica a esa situación. Te cambio el tema. Lo charlamos un poquito antes de empezar a grabar. Cada vez son más seguidos los comunicados de prensa que manda UPCN y los demás gremios, pero en tu caso UPCN, respecto a los hechos de inseguridad que sufren los trabajadores, que es un tema que cada vez preocupa más, cada vez se hace más habitual, digamos, y han charlado con el gobierno, aunque sea informalmente, le han transmitido su preocupación. Sí, claro. ¿Hay algún compromiso de parte del gobierno? Sí, hay una seria preocupación, digamos, porque hoy se han extendido los hechos de violencia hasta... son reiterados los hechos que han pasado en el Hospital Cuyen, que son cubiertos por la prensa local. Hace pocos días tuvimos una balacera frente del dispensario del barrio Las Lomas, que llevó a que la gente esté, digamos, atrás de los muebles, porque estaba sucediendo en el mismo instante que estaban los trabajadores atendiendo a gente del barrio. Obviamente que es una preocupación creciente, la integridad física del trabajador no puede estar en riesgo. Obviamente existen situaciones en la sociedad donde esta situación de violencia emerge con mucha crudeza y en algunos aspectos en forma creciente. Esto es una preocupación. En el caso del barrio Las Lomas, el gobierno acompañó a nuestro reclamo, se comprometió a un sistema de patrullaje, al mantenimiento de una guardia policial en las instalaciones. También sabemos que tenemos problemas en el acceso en invierno, sobre todo al Hospital Iturraspe, cuando las compañeras van a trabajar en invierno es de noche. Entonces siempre pedimos un corredor seguro, que haya patrullaje. La preocupación del gremio está, la experiencia en proponer soluciones está. Entendemos que el gobierno se ha comprometido, tiene una mirada, no digo distinta, pero más definida con el tema de la inseguridad. Por lo menos esto es lo que se plantea desde el Ministerio de Seguridad y nosotros, nuestra responsabilidad, nuestra obligación es brindarle a los trabajadores la cobertura necesaria, imprescindible, para no esté jamás en riesgo su integridad y su seguridad física. Tema político. ¿Sos peronista? Sí, ¿Integrás claro. el Consejo? Sí. ¿Cómo ves toda esta, digamos, esta especie de movimiento que hay dentro del peronismo? Digamos, se perdió, como pasó en el 83, empiezan la renovación, que la no renovación, que los que se fueron, que los que estaban. Un proceso que seguramente va a durar todo el 2016, faltan un par de congresos como los míticos del Odeón y Riondo. Por eso jóvenes. Te digo Termas y etcétera. El Odeón y la... ¿Cómo lo ves vos y en qué contexto el peronismo de Santa Fe? Bueno, yo te voy a hablar en mi humilde condición de militante
del peronismo. Sí. Yo creo que después de una derrota surgen claramente y necesariamente una autocrítica. Porque perdimos. ¿Por qué el pueblo no acompaña Exacto. a un movimiento que dice defender los intereses populares? En ese marco entendemos que hay que hacer esta autocrítica y hay que generar los espacios para la misma y aprender de los errores, corregir los errores y recomponer el peronismo para ofrecer alternativas que la sociedad acompañe. Y bueno, esa será la tarea de los dirigentes seguramente. No entendemos tampoco lógico la oposición por la oposición misma. Sí entendemos que claramente tenemos que alertar de lo que no estamos de acuerdo. El gobierno tiene derecho a desplegar sus políticas, pero también el peronismo tiene derecho a advertir a aquellas que creen que ya, como decía yo, sabemos que 2 más 2 es 4. No hace falta que nos contemos los dedos. Sí, señor. ¿Y en ese contexto de Santa Fe? Bueno, Santa Fe seguramente el peronismo es un movimiento nacional. Hoy mismo hay una reunión del Consejo Ejecutivo Nacional, mañana hay una reunión del Consejo Ejecutivo Provincial. Seguramente las ondas expansivas de un lado o del otro van a llegar a la provincia de Santa Fe. Nosotros tenemos una posición que se resume muy clara en lo que te digo, hay una autocrítica, que hay que reparar errores, reparar propuestas, hay que sumar al conjunto y ir para adelante con una propuesta superadora a la realidad actual. Y volver a enamorar a la sociedad. Seguramente, esto se resuelve con votos y para que la gente vote tienen que estar convencida. Muchas gracias. Una aclaración, esto se graba un miércoles, seguramente, y se emite toda la semana, seguramente en la semana van a ser convocados a paritarias por el gobierno provincial, con lo cual queda saldado esa desactualización que seguramente ocurrirá viernes o lunes. Yo creo que antes, pero bueno. Gabriel, te quiero agradecer la posibilidad de comunicarnos con la audiencia en general y con nuestro afiliado en particular. A disposición para lo que podamos ser útil. Buenas noches. Gracias por venir. Hasta la semana que viene.